Yo vi uno gato que es re feo. No es de terror, nada, no sé si está para verlo. Lo vi y está bueno para verlo. Me saltó en TikTok. Es un caso de una nena de jardín, como que tiene una banda de traumas y en la casa no quiere hacer nada, corte no quiere comer, no quiere nada. Y el papá la manda al jardín y le pone corte un audio, el celular con audio. Pero ¿cómo se llama en la historia? Porque me está contando vos, capaz que el video lo cuento mejor. Sí, 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 pero no me acuerdo cómo se llama la historia, no sé cómo lo podemos buscar, por eso digo. ¿No le diste like en tu TikTok? Caso, no. ¿Cuál viste vos? ¿El caso argentino? Claro, ese, ¿No? creo ¿Este que viste ese. vos? Acá. Casos de Argentina. Un padre escondió una grabadora en la mochila de su hija de 2 años antes de llevarla al jardín. 4 horas y media después, cuando apretó play, lo que escuchó lo dejó sin palabras. El caso del Jardín Tribilín. Argentina, un país con buena Sí, gente. buena En gente. febrero de 2003, Esa publicidad te mata a Argentina. Un país con buena gente. Diego Hernández notó que algo estaba muy mal con su hija de 1 año y medio. La nena había empezado a repetir palabras que nadie en su familia usaba y cada vez que llegaban a la puerta del Jardín Tribilín ubicado en San Isidro en la zona norte del Gran Buenos Aires, la nena entraba en pánico con llantos y arcadas que no tenían ninguna explicación lógica. De noche tenía pesadillas y siempre se despertaba gritando las mismas palabras. No, agua no. También había dejado Re traumada, Sí, sí, sí. gato, re Mira, traumada. pero mira, gato, lo que le de hacía. querer comer y la nena, que ya casi no usaba pañales, volvió a orinarse encima. Y si alguien levantaba la mano cerca de ella, aunque fuera para alcanzar algo, ella se cubría la cara instintivamente banda. como Sí, protegiéndose amigo. de algo. Diego fue al jardín a hablar con la directora Noemí Núñez, quien le explicó que todo era parte de un proceso normal de adaptación y que era algo que les pasaba a muchos chicos de esa edad. Diego se fue, pero no estaba convencido. Bien, para Diego. nada. En febrero Diego estaba re pillo, pasa que bueno, yo creo que los No, padres, las madres deben tener algo que les sale que sabe, Y amigo. Diego salvó a todo, gato, porque no era solamente su nena. de 2013, la mamá de la nena llamada Cecilia la anotó en una colonia de verano para levantarle el ánimo, y ahí pasó algo que cambió todo. La maestra que organizaba esa colonia había trabajado en el Jardín Tribilín 5 años antes, y cuando escuchó el nombre del lugar se puso seria y le dijo a Cecilia que había renunciado porque vio cosas que no le gustaron y que a los chicos no se los trataba Corta, bien. le bajó la data. Esa noche Diego y Cecilia hablaron y la decisión fácil era simplemente cambiar a la nena de jardín, pero Diego eligió otra cosa. El Diego re pillo porque salvó a todo, amigo. Al día siguiente metió Corta. una iPod con la grabadora activada en el bolsillo interno de la mochila de su hija Amigo, y la son llevó re al feos los jardín audios. como siempre. 4 horas y media de audio fue lo que Diego encontró cuando llegó a casa y le dio play a la iPod. Las siguientes imágenes contienen material perturbador que puede herir la sensibilidad. Porque las veces que vino con tu papá es la misma escala eléctrica. Mirala porque te vas a quemar. Cada vez que viene con el padre, no me queda loca. ¿Qué tal, Eva, mía, querida? ¿Qué pasó? ¿Alguien más que siga corriendo? Ay, que me vomité. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No te perdona más. No, amigo. Callate. ¿Qué mierda te pasa? No. Odio cuando tenés el tarado, ¿Viste? Ahí ya. Ah, Ese ya ya su hija otro. no tiene nada que ver. Ya otro. Amigo, imagínate es el padre corte que vuelve a tratar re bien a tu hija o a tu hijo, todo, y escuchás que la tratan así, a mí le dicen enferma, todo eso. Amigo, tenés Boludo, que. o tarado, esas cosas. Pero igual en el jardín, no, claro, no lo hacen hacer nada a los nenes, boludo. Corte. No. Lo hacen capaz de comer, pasar el tiempo. Le enseñan a compartir. Claro. No sé la verdad, pero muy, amigo. Cosas muy básicas, Le, ¿no? hacen, le hacen la leche en taza. Claro, no hace falta poner que sea muy profesora como para estar en ese jardín, ¿entendés? Cualquier persona prácticamente puede estar ahí. Sí. Terminar de comer todos los putos días. ¿Querés tirarme la cajeta? Te la No, amigo. No. ¡Ponete a comer! No le hice nada, boludo. Pero vos te pones a pensar, o sea, yo sabía que me puse a pensar cuando estaba viendo esto, decía, amigo, la piba esa que está hablando así, no tiene hijos. Claro, no tiene hija. gato, no. ¿Por qué hablas así, entendés? Corte. No, querés mirarme la cajeta, le dice alta hija de puta. Ponete a comer, ¿qué mierda te pasa? No. Odio cuando tenés el tarado, Porque sos el último en terminar de comer todos los putos días. ¿Querés tirarme la cajeta? Te la muestro. ¡Ponete a comer! No le hice nada. Ya están mal, amigo. ¿Yo la estaba obligando? ¿Qué vas a hacer? Comés con no este año, estúpida. ¿Qué vas a hacer? Déjalo para después. Encima se nota que le pega, gato. Ahora resulta que se te da vuelta el ojo y no le podés hacer acá. Podés tratar de cuadrar
amigo, ahí está, eso por el agua. ¿Querés Viste ir a que la pileta? Sí, quería la pileta, después igual lo explica. Con los escándalos. ¿Por qué te los desatás? Ya no trago todavía, ¿eh? ¿Por qué te tengo que terminar pagando más? Ah, se regaló. Este tiene que estar en cana, amigo. Sí, Hoy sí, en día sí, que están sí, en cana, sí, ¿no? sí, sí, amigo. Vamos a seguir comiendo como que veníamos en Pero amigo, poné pausa. Tenés que ser re sangre fría para que de eso se haga cargo solamente la policía. Sí, Te juro, amigo, yo no soy padre, todo, nada, pero amigo, corte, yo llego a escuchar que la tratan así ni a mi hija, a mi sobrina o a mi primita. Claro, tenían que Amigo, matar, amigo. Tenés que dejar solamente que la policía haga algo de piola, amigo, sea mujer o no, amigo. El chabón bueno, pero amigo, la madre, sabemos la cago a Sí, palo, ponerle de amigo. igual a igual, ¿entendés? Corte, bueno, el chabón de última, tenés que dejar todo en manos De la justicia. Sí, No, amigo, no, porque no. es Encima que re... prácticamente no hacen nada, simplemente la mandan en gana. Claro, amigo. Mirá, lo retortura, amigo. Encima acá se regala, boludo. Vas a seguir comiendo como que me llamo Janina. Claro, si actúas perdés, por eso digo, tenés que ser re sangre fría, amigo. No, amigo, no. Mirá, boludo, pobrecita, boludo, la nena, por eso, ¿no? Se levantaba así, decía el agua, ¿no? No, amigo. Ah, encima a una la llevaban al agua mientras estaba el agua, no, y a otro le decían, viste, así de comer, que no sé qué, corte, y los retorturaban, gato. Qué feo, gacho. Igual que vomites. Callate, Catalina, callate. Me buscaste todo el mes, Cata, todo el mes. ¿Cómo le podés decir así a una nena que te buscó todo el mes, boludo? No toma con vos, ¿eh? Gritos, insultos, llantos de niños y amenazas. Diego Ya se las quedó caras que inmóvil tiene, porque boludo. esa grabación no solo exponía lo que le estaban haciendo a su hija, sino lo que les estaban haciendo a todos los nenes de ese jardín. Cuando la causa judicial avanzó, las revelaciones fueron una tras otra. Enfermas mentales, Janina, sos mi no sé qué, con los chicos no. A ver, hoy en día el jardín está cerrado, a ver qué dice. Sí, obvio. Sí, Sí, las maestras fueron a la cárcel, pero aparte, no llevo a leer, pero aparte de eso, algunos de los conocidos del barrio las golpearon. Bien. corta, está bien. Banco, porque amigo Sí. no puede ser. Yo vivo 5 cuadras y de vez en cuando paso por ahí. El lugar está en venta desde que se destapó todo. Me parece curioso que nadie quiso comprar el No, lugar, amigo, ya está. debe ser re... Y adentro de la cárcel no habrán ligado también, ¿sabes qué, no? Adentro de la cárcel, ¿sabes cómo le habrán cagado bien a palo, amigo? Pasa que los nenes, vos sabés, amigo, no podés. Igual yo quiero ver qué siguen diciendo los comentarios, además de ver el video. Corte, viste que hay gente que vive cerca de ahí, Sí, boludo. Y... sí. ¿Y quién se habría atrevido a vivir ahí después de todo eso? No, Pasa igual, que queda energía, eso gato. estábamos diciendo, gato, la piola, por más que no sea un caso paranormal. Gatos, vos escuchaste los gritos de esos nenes, amigo. Claro, es re feo, gato. Corte, ¿Quién va a querer comprar un lugar donde Mal, maltrataban a los gato, niños? mal. Sí, boludo. Probablemente si no se ha vuelto a escuchar de eso, ni tampoco esta relación de los padres. ¿Alguien sabe algo de estas supuestas maestras? Las condenaron a 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer tareas relacionadas con menor de edad. La menor condena fue de 4 años, ya salieron hace 5 años. Claro, ya salió esta No gente de la podés cárcel, salir amigo. nunca, amigo. Ya salió esta gente. No podés salir nunca. El jardín Tribilín No no hemos era hablado, cuídate, primo. Ya ve la Champions. Bla. De una. un jardín Y habilitado gato, con y si salís, policial avanzó. es feo lo que voy a decir, no lo podés dejar vivir tranquilo, amigo. No, Eso, no, amigo, eso lo puede retraumar, amigo, a los nenes. Amigo, la nena no, capaz que no crece normal después de eso, amigo, ¿entendés? No, gato, para mí queda como traumada quizá de por vida. ¿Viste cuando son nenes y te pasan esas cosas, boludo? Te quedan de por vida. Más siendo nene, amigo. Por ejemplo, yo cuando me pasó eso que tenía como 7 años, amigo, cuando vi un re fantasma, ponele, o tuve una pareja del sueño, no sé qué me pasó, que vi un re fantasma, ¿entendés? Un re demonio. Y me quedó hasta ahora, me lo acuerdo patente, amigo, ¿entendés? Y tenía Y no, 6 años, 7 imagínate que te años. maltraten así. Encima que te maltrate una persona que no sea de tu familia. Pues si te reta tu vieja, te está retando tu vieja. Claro. Pero amigo, que una maestra, boludo, te diga enferma y todas esas cosas, boludo. Sí, te hace mal, amigo. Aparte también, pertenecer a uno, porque debe ser un caso muy conocido en Argentina, amigo. ¿Me entendés? Capaz que hoy en día la piba tiene 17 años, ponerle Y 17, pertenece a 18 ese años, caso. y pertenece a ese caso y lo puede buscar y capaz que puede volver a escuchar el audio que hizo su Ah, mamá, qué puede feo. volver, ¿me entendés? Sería re feo, ¿no? Ponerle. ¿Cuántos pibitos habrán estado en ese jardín? 20, Sí, ponerle. 20, 30, Y de amigo. 20, boludo.
hay que ser re fuerte, boludo. Qué feo, amigo. La piola, qué feo. A ver, quiero Las seguir el reveladas. comentario un toque más. En la ley creo que no está porque creo que en la ley para tener cadena perpetua tiene que matar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no mataron a nadie, amigo. Pero mira lo que sé. Y cadena perpetua, amigo, corte, a veces gente se imagina de cadena perpetua para toda la vida, pero la cadena perpetua de acá en Argentina son 35 años. No es toda la vida. Imagínate que ni... Si entras a los Pero 30, bueno. son los 65. No, es verdad, boludo. Salís viejo. Salís pero viejo, salís. pero salís. Claro, amigo, es una mierda. Yo fui a ese jardín en 2011 y no me acuerdo nada, pero mi papá dice que siempre lloraba antes de entrar. Puede ser. Anda a creerle igual. No creerle, sí. Yo estoy hecho, ¿qué pasó? No, estamos viendo el caso de... Fueron una tras otra. El Jardín Tribilín no era un jardín habilitado como establecimiento educativo, ya que, si bien el edificio tenía permiso municipal, el jardín como tal no estaba registrado ante la DIPREJET, que es el organismo provincial encargado de supervisar los jardines privados en Buenos Aires. Y si alguien hubiera ido a inspeccionarlo, habría descubierto algo fundamental. Ninguna de las cuidadoras tenía título de maestra. no. Ninguna. La única persona con algún tipo de formación vinculada a la educación era la directora Noemí Núñez, quien manejaba el lugar como un negocio completamente Yo no fuera la de la pliega ley, tan- así había funcionado durante 14 años. Cuando los niños más grandes pudieron contarles a sus padres lo que pasaba adentro, todo cobró un sentido horrible. El miedo al agua que tenían muchos de los chicos, incluyendo la hija de Diego, no era casual, porque uno de los castigos que aplicaban era sumergirles la cabeza en un piletón para que dejaran de llorar. El rechazo a la comida tampoco era casual, porque la hora del almuerzo era también la hora de los gritos y las amenazas. Los chicos llegaban a sus casas con marcas que las maestras decían que eran de juegos, y había casos de niños que les cortaban mechones de pelo, y un plomero que trabajó en el lugar llegó a contar que había encontrado a un chico encerrado dentro de un ¿Tanto? placar. Amigo, En demasiado. total se comprobaron maltratos sobre al menos 40 niños de entre 2 meses y 5 años de edad. Claro, son re nene, gato. 2 meses y 5 años de edad, amigo, estás re loca. Las acusadas fueron 5. Noemí Núñez, directora del jardín; Yanina Gogonza, la maestra más señalada en los audios; Noelia Gallardo; Mariana Buchnif y Vanina Díaz. El proceso duró 5 años y las 5 estuvieron libres durante toda la instrucción sin ninguna medida de coerción. El proceso duró 5 años y El las proceso Nina duró Díaz. 5 años, El claro. proceso- Después de poner que salió toda la luz, la justicia tardó 5 años en darle ¿cómo se llama? La condena, boludo. Imagínate vivir 5 años esperando tu condena. Y le dieron, el máximo que dieron fueron 10 años. No, hago justicia por mano Duró propia, 5 pues me años y- remato. Las 5 estuvieron libres durante toda la instrucción sin ninguna Ve, medida de amigo, coerción. ve, esto no puede pasar esto, boludo. No puede pasar esto, amigo. Imagínate si un padre está así, tengo que esperar 5 años después de escuchar todo lo que le hicieron a tu hija y los audios, amigo, que Claro, escuchaste. encima que tenés, ¿No? mirá todo lo que tenés, o sea, todas las pruebas que tenés. Claro, boludo. ¿qué una necesita? Encima en un momento dice, vas a comer con Noelia. Creo que por la maestra, amigo. Está diciendo su propio nombre, Claro, boludo. boludo, ¿Entendés? está ¿Qué, diciendo- qué pruebas necesitas, boludo? 5 Te da años. bronca, te da bronca. 5 años de prisión, nah. El juicio oral arrancó en octubre de 2018 y la sentencia llegó. Noemí Núñez recibió 7 años y medio de prisión. La sentencia para 5 de ustedes acusados de maltrato de menores de 3 a 5 años. Abandono de personas agravado. Núñez, que es la directora, 7 años y 6 meses. Este es un caso de 2013, 2014, tardaron 5 años, 2018. No, esta todavía está en cana. O salió hace poquito. 2018 entró. 7 años, salió en el 25. Mirá, O el de 24 al 25. está libre. Puede estar mirando Sí, el ya tren están tranquilamente. todas. Ya están todas libres. Están todas libres, amigo. Yanina Gogonza 7 años, Noelia Gallardo 6 años y 3 meses, Mariana Buchnif 5 años y 6 meses y Vanina Díaz 4 años y 6 meses. Todas con inhabilitación de 10 años para trabajar con menores. Pero la historia no terminó ahí, porque en 2024 la Justicia Civil también condenó al Estado Provincial de Buenos Aires, reconociendo que el organismo encargado de controlar los jardines privados fue negligente, ya que el Jardín Tribilín funcionó durante más de una década a pocas cuadras de la oficina que debía controlarlo y nadie fue a inspeccionarlo nunca. Hoy en Literalmente. 2026 las 5 mujeres ya se encuentran en libertad y la inhabilitación para trabajar con menores vence en 2028. Los chicos... Claro, amigo, ahora ando Ya está. años, boludo. Ya está, Bien, amigo. como si nada las hijas de Ya puta. está, literalmente ya está, amigo, ya salieron en un año y medio, amigo, boludo, ya arrancan a laburar de vuelta. Listo. Los que pasaron por ese jardín ya tienen entre 13 y 16 años y algunos siguen en tratamiento psicológico hasta el día de hoy.
Diego podría haber tomado la decisión fácil, que era simplemente cambiar a su hija de jardín, pero en cambio eligió prender una grabadora Bien, y Diego. gracias a eso 40 familias pudieron conocer la verdad. No, amigo. Che, bastante bien este videito de TikTok, No, aparte coso, boludo. No podés, amigo. Vemos otro de esta página. De gente del canal secundario de YouTube. Recuerden que estamos streameando ahora, son las 3 de la tarde. Estamos streameando de las 3, perdón. Pero ayer, amigo, streameamos a las 10 de la noche. Faltó stream. Hubo una banda de gente. También. Así que esos dos horarios más o menos nosotros manejamos. A las 3 de la tarde y a las 10 de la noche, 9 10 de la noche. Así que ya saben, vengan a vernos a Kik. También la gente de Kik, vayan a ver los videos de YouTube. Era adulto. Y lo más perturbador de esta historia no es lo que hizo, es cuántas veces el sistema lo vio venir y miró para otro lado. El caso del petiso orejudo. Argentina, un país Arranca con siempre buena igual. gente. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896. Sus padres eran inmigrantes italianos de Calabria que llegaron a Buenos Aires en 1888 con lo que tenían puesto y la esperanza de construir algo mejor. Lo que encontraron fue una vida muy difícil, un padre con alcoholismo severo y una violencia doméstica que era parte del día a día, un hermano epiléptico, hambre, enfermedad y hacinamiento como compañeros constantes. En ese escenario Cayetano empezó a pasar cada vez más tiempo en la calle. Entró y salió de bar. Es la oreja que tiene ese chabón, amigo. Sí. Vos lo ves, lo cruzamos por la calle, amigo, y ni pinta. Tenía más pinta de comer, que se iba a comer los mocos que de otra cosa, Bien boludo. puesto el nombre. Varias escuelas, lo expulsaron por violencia y por desinterés, y desde muy chico se convirtió en un chico sin anclaje real, sin estructura, sin contención, sin un lugar donde quedarse quieto. Y la calle, que debería haber sido peligrosa para él, terminó siendo su único hogar. Un hogar donde aprendió a moverse sin ser visto y a mirar a los demás como si fueran piezas de un juego que solo él entendía. Y entonces llegó 1906. Desapareció una nena de 3 años del barrio y la policía lo registró como una desaparición más en una ciudad que crecía sin control y donde era difícil investigar todo. La nena nunca apareció. El caso quedó flotando. Te mata porque es tan sencillo. Desapareció una nena Y y, no- la policía, amigo, lo puso como, ah, bueno, una desaparición más. Recatá la vincha. Dando en los papeles como una ausencia incómoda que nadie sabía cómo cerrar. Años después, cuando la historia ya era noticia nacional, Cayetano confesó que él había estado detrás de esa desaparición, la primera víctima mortal de la que se tiene registro oficial. Y acá viene el detalle que a mí más me impacta de toda Pero esta cruzate te dan ganas de historia. descansarlo, sí, hasta que te mata. Sí, hasta que te agarra despistado, te pega un cuchillazo, te mata la mierda. El que fue a la policía a denunciar a Cayetano no fue un vecino preocupado, no fue un detective siguiendo pistas, no fue nadie del sistema. Fue su propio padre. En la denuncia que todavía existe en los archivos, Fiore Godino dejó constancia de que su hijo era imposible de contener, que agredía a los vecinos, que tenía una relación oscura y perturbadora con los animales, y que él como padre ya no podía hacer nada más. Le pidió a la policía que lo recluya donde Es la creyera. cara de ese chabón, amigo, no sabes si tiene 10 años o 40, hermano, con la cara que tiene, amigo. De hecho, tuve que estudiar casos como el de Cayetano en la EPN, Escuela Penitenciaria Nacional, mirá. Como historia está cheto, vivir esa historia es re feo, pero como historia que queda en la historia Sí, y sí, que queda en la tenés que historia. contarlo es una buena historia, ¿entendés? Oportuno y por el tiempo que fuera necesario. Pensemos en eso un momento. Un padre llegando a la comisaría a pedir que encierren a su propio hijo. Las señales no podían ser más claras, más explícitas, más desesperadas. Y la respuesta del sistema fue 2 meses de reclusión. Y después lo mandaron de vuelta a la misma calle, sin escuela, sin seguimiento, como si... ¡Te todo mata, estuviera Padre amigo! te está diciendo. Pero amigo, te mata como se lo toman tan tranqui, ¿entendés? 2 meses tuve, después lo mandaron a la calle de vuelta, sin... Anda a matar. Anda a matar, literalmente. administrativo que ya estaba saldado y del que no había que preocuparse No, más. sos el padre y viví con el culo en la mano. Miedo que te mata a vos, ¿no? No, amigo, lo mandaste rengana No, a tu gato, hijo. yo te juro, no, primero nada, yo a mi hijo lo recago bien a palo, amigo. Corta, lo Pasa cago que, bien de gato- guacho, si veo que tiene alguna actitud rara, lo cago a palo. Mirá si va a estar matando gente, amigo. No, eso es obvio. Estás rejugado porque lo que haga a palo en la que te descuidas te mata, gato. Sí, Si ya está amigo, loco. igual Y vos sí. no lo vas a matar a él. Porque, o te tiene que dar. Si te da, lo matás. Pero si no te da, lo dejas vivo, perro. ¿Sabes lo que es eso? Ah, arma de doble filo. La piola y sí. No, igual es así, amigo, es así. loco, amigo, es loco. Es así porque el chabón ya está matando, gato. Parece loco decirte te va a matar. Pero si el chabón ya está matando. A ver, pasa que entiendan el contexto de esa época. Claro, estamos hablando acá este año, capaz que 1800, estamos hablando capaz. 1900, 1800. No existían las cárceles que conocemos hoy en día, eran centros de reclusión, comúnmente eran los calabozos de la comisaría. Claro, capaz que una comisaría normal, como en una casa, le ponen
una reja nomás. Ah. Y chao. Ayer vi ¿entendés? cómo mataron a un vecino por acá. Qué feo, guacho. Comisaría a pedir que encierren a su propio hijo. Las señales no podían ser más claras, más explícitas, más desesperadas. Y la respuesta del sistema fue 2 meses de reclusión. Y después lo mandaron de vuelta a la misma calle, sin escuela, sin... Lo mandaste en cana 2 meses a tu hijo. Cuando vuelve, va a volver con una bronca hacia vos, amigo. ¿Sabes qué? No. Cuando volvió más malo todavía. No, ¡Ahí anda macho. Julito! Seguimiento, como si todo hubiera sido un trámite administrativo que ya estaba saldado y del que no había que preocuparse más, siendo que el 9 de septiembre de 1908 intentó llevarse a un nene de 2 años a una brega y lo descubrió el dueño del local y Mirá. Cayetano dijo que una mujer de negro le había entregado al chico y lo llevaron a la comisaría y al día siguiente estaba libre de nuevo y 6 días después una madre descubrió que había lastimado a su hijo con un cigarrillo encendido y Cayetano escapó antes de que pudieran retenerlo y en diciembre de ese mismo año sus padres completamente agotados por los incidentes Te la continuos rejé. y las quejas de los vecinos lo entregaron por segunda vez a la policía, siendo el destino esta vez la colonia de menores de Marcos Paz, donde permaneció 3 años en un reformatorio que existía en teoría para rehabilitar y para reintegrar a los menores a la sociedad, pero que fue endurecerlo porque Cayetano salió de ahí aprendiendo apenas lo básico sin ninguna reintegración real, sin ningún cambio genuino en la dirección de su vida. El 23 de diciembre de 1911 salió de ese reformatorio 1911, estamos hablando hace más de 100 años. Nah, amigo. nah, nah. con 15 años y con los registros de la época diciendo que salió más frío y más calculado que cuando entró, intentando la familia una normalidad a la desesperada, consiguiendo que entrara a trabajar en una fábrica donde duró 3 meses porque no había reinserción real ni una estructura que lo sostuviera y Cayetano volvió a lo único que conocía, que era vagar por los barrios y los descampados y moverse sin ser visto y esperar que apareciera la oportunidad. 9 días después, Sin el ser 26 visto. de enero, Sí, como una rata, amigo, por atrás de los árboles. ¿Cuánto yo tenía? 15 años tenía. De hecho, una de las primeras cárceles que se abrió fue la de Tierra del Fuego, llamada la cárcel del fin del mundo, para enviar a los más picantes de la época. Uno de ellos era Cayetano. Es verdad, amigo, Mirá vos. que creo que en la cárcel ahora, en la cárcel esa, tío, hay una estatua de esta hora, Nah, amigo. imagínate. Había 4 estafadores y hasta la leyenda que estuvo preso Gardel ahí. También y fue hecha en Tierra del Fuego porque era una manera de tenerlo alejado de la sociedad. Imagínate, amigo. pues el 26 de enero apareció muerto Arturo Laurora, un chico de 13 Muerto. Ya parece muerto directamente, ya está, hermano. Ya está, amigo. años que había sido reportado desaparecido el día anterior, enfrentándose la ciudad que venía apenas procesando el horror de ese incendio a algo que ya no admitía explicaciones fáciles. Claro, En mataba marzo, chicos. Cayetano atacó a una nena de 5 Mirá. años usando fuego y la nena fue trasladada al hospital donde falleció días después en el 8 de noviembre de 1912 con caramelos. Claro, ya. Por- Al todo bueno, ritmo, ya ya. estaba todo ritmo, ya amigo, 8 de diciembre, 10 de diciembre, 25 de diciembre, ya amigo, le mandaba fruta nomás. Ese incendio a algo que ya no admitía explicaciones fáciles. En marzo, Cayetano atacó a una nena de 5 años usando fuego y la nena fue trasladada al hospital donde falleció días después en el 8 de noviembre de 1912 con caramelos. Convenció a un nene de 2 años para llevárselo lejos y un peón lo sorprendió y los entregó a las autoridades ¿Y y ahí? Cayetano dijo que todo había sido una confusión y que estaba tratando de rescatarlo y no de hacerle daño y a pesar de todo lo que había Lo primero que se le ocurría le tiraba a la policía en el momento. pasado antes y a pesar de todos los antecedentes que deberían haber pesado con fuerza en esa decisión, lo dejaron ir de nuevo y después llegó el 3 de diciembre de 1912, Un mes después, amigo. cuando ese día amaneció como cualquier otro en el sur de Buenos Aires y un nene de 3 años llamado Yesualdo Giordano salió de su casa para ir a jugar como lo había hecho tantas otras veces y Cayetano lo vio y le ofreció caramelos y se lo llevó lejos hasta una quinta, pero en un momento tuvo que alejarse a buscar algo y en ese instante se cruzó con el padre del nene que ya lo estaba buscando desesperado y Cayetano lo miró a los ojos y le dijo que no sabía nada y con una sangre fría que resulta difícil de comprenderlo hacer la denuncia y esa misma noche Cayetano fue al velatorio donde estuvo un rato observando la escena y después se fue llorando, pero según los investigadores que después reconstruyeron todo no fue a llorar, sino a confirmar que no había dejado rastros y que no había nada que lo conectara con lo que había pasado, siendo que para su desgracia 2 policías que venían conectando los puntos desde hacía meses allanaron su casa esa misma madrugada, encontrando en sus bolsillos un recorte de diario con la noticia del crimen y en su pantalón restos de las
droga que había usado teniendo 16 años y confesando todo en los días siguientes con 4 víctimas fatales confirmadas y al menos 7 intentos previos más. Y ahí el caso cambió de escenario. 16 años, ¿entendés, está amigo? loco, Ya ahí en ese momento tenía 16 No, años, no ya era un paraba guacho nada. grande, amigo. No lo paraba nada. Ya era un guacho grande, amigo, 16 años, ya era un guacho grande. Completamente porque la pregunta ya no era quién había sido, ni qué pregunta era dónde se lo ponía y en qué institución y bajo qué régimen, siendo la solución mandarlo a un penal sin categoría legal clara y sin diagnóstico realmente aplicable y sin ninguna solución genuina, detrás siendo ni castigo ni tratamiento, sino solo encierro y en 1923 lo trasladaron al penal de Ushuaia, que era la cárcel del fin del mundo, el lugar al que el Estado manda a los que no sabe cómo clasificar, y el 15 de noviembre de Imagínate, te manden a Ushuaia, amigo, porque directamente ya estás tan... Que en Argentina no te pueden tener. Claro, que ya que acá en la ciudad te pueden tener, amigo, te mandan allá ya porque no saben ni siquiera cuántos años de cárcel, amigo, ¿me entendés? Ya estás muy loco. 1944 murió ahí solo encerrado lejos de todo y de todos. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y, con frecuencia, violentado sexualmente. Según otros, Pasa que, mano, matás a un par de nenes. Sí. Olvídate, ¿sabes qué, no? los policías del penal habrían comentado que Godino murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara al gato que los presos tenían de mascota. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue eliminado, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados. Llamarlo monstruo es cómodo porque si era un monstruo el problema fue él y solo él y no el sistema que lo soltó 5 veces teniendo todos los elementos para no hacerlo y no el reformatorio que en lugar de contenerlo lo endureció. Y esto no es un llamado a la compasión hacia Cayetano porque hay víctimas reales en esta historia y familias que cargaron con ese dolor para siempre y eso no se relativiza ni se minimiza bajo ningún concepto, pero sí es un llamado a hacerse una pregunta incómoda sobre cuántas veces el sistema tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo y cuántas ¿puedes decir que por qué le hacen esa estatua? ¿Por el caso histórico? Porque es muy histórico, ¿sabes? Yo creo que tan histórico que capaz Corte, que pasó una vez sola. La cárcel quiere mostrar que fue ahí. Claro, que el loco estuvo ahí, ¿entendés? Estuvo ahí, Pasa amigo. que- Y es capaz que es tan histórico que lo hacen en un museo, amigo. Vamos al ¿entendés? caso, el corte a la cárcel normalmente van los que roban, tranqui, tranqui. corte, sí, casos que roba. Sí, como pero mucho- este, amigo... No No es, que no es que le gustaba robar o lo hacía por amigo, Oh, mataba. porque bueno, ahí mató robando, corte, le dio un tiro a alguien para robarle, amigo, este chabón mataba. amigo. Mataba Y porque le gustaba matar. Como amigo, la de Dahmer, amigo, esa es increíble. No, la de Dahmer está loco, ese mal de amigo la loco. cabeza, gato. Yo voy y le escupo las caras a esa estatua. Y yo siempre me puedo pensar, boludo, que andás a ver cuántos casos hay que todavía no están resueltos, a cuántas personas te cruzás, cuántos locos te cruzás Sí, en la amigo, calle. ¿cuántos La asesinos te calle es cruzás? amigo, la calle es re grande, amigo. La gente que viaja todos los días, que tiene que ir a laburar todos los días, que se toma tren todos los días. En cada tren se debe cruzar cada persona que vos lo veas así sentado, así como un logi, que capaz que está en alguna tramoya. re Sí, rara. amigo, que Habrán no casos sabés. todavía, boludo. Que te hablan con la frialdad como que te hable tarado, ¿entendés? Mirá la cara que tiene el pavo, porque fuera de verre, amigo. Hoy en día lo cruzaste el oro y un pavo. Obvio, como ¿Entendés? el caso de Dahmer, amigo, que boludo encerraba, les cortaba así como si fuera carne, boludo, a las personas y lo tenía en la casa de la abuela. Nos hemos tomado, cuídate, primo. Y con la abuela hablaba como si nada. No hay chance, amigo, no hay chance. Acá loquito te debe cruzar, boludo, más, guacho. Imagínate te lo cruzar Cala, boludo. No sabes si el chabón es asesino, anda violando, anda streameando, no sabes qué carajo te ha sido el chabón. eligió el trámite rápido en lugar de la solución real. Casos de Argentina. Pero bueno, murió en la muerto, cárcel. bueno, está bien muerto. Ah, bueno, la este- Nair, ¿cómo se llama? Nair Galarza. Sí, el Nair Galarza. Este también re quemado, el Nair Galarza, boludo. Sí. Igual tiene un par de casos Argentina, pero Sí, bueno. Casos de Argentina. El caso de Jeremías Monzón. Uf, este caso también es muy heavy, amigo. ¿Cuál es? ¿De qué es? Este es el que lo mató la novia, gato. Que... En el audio escuchaba cortar el cuello. Violín, El este es violín de caso de verdad. Jeremías Monzón. ¿Qué onda, Manu? Argentina, Saludos, un Manu. país con buena gente. Era jueves 18 de diciembre de Si 2025. viste que siempre pasa lo mismo, salen de la cárcel y se vuelven pastores, boludo.
En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Argentina, un chico de 15 años tomó su bicicleta y salió de su casa a las 3 de la tarde como lo hacía siempre. Su nombre era Jeremías Monzón, era un chico tranquilo, sin problemas, sin conflictos. Por las tardes andaba en bicicleta con amigos por la costanera y siempre volvía antes de que cayera el sol, siempre avisaba, siempre volvía, pero ese jueves no volvió. Al caer la noche su familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Jeremías no contestaba el No, teléfono gato, y pero vos nadie sabías que me sabía dónde. mostraste vos que entraste al Instagram y le viste un par de historias. Ah, sí, pero después capaz que te pones a pensar y no sé si será verdad, ¿viste? Porque son casos tan famosos, boludo, que cualquiera sabe su... Que quizás sí fue una primera captura, pero después, ¿viste? Cuando se viraliza se hacen cuentas de donde mismo nombre. Claro. Entonces la dudo un toque, porque amigo, estás en No un podés proceso contestarme así. una ¿Cómo, pregunta. cómo puedes tirar un sticker de pregunta y me tenés que empezar a contestar, boludo? ¿Entendés? No banca. Donde estaba, sin perder tiempo radicaron la denuncia por desaparición. Las horas que siguieron fueron desesperantes. Una cámara de seguridad lo captó pedaleando rumbo a la costanera, poco después otra cámara lo mostró caminando junto a una chica de 16 cámara pedaleando rumbo a la costanera, poco después otra cámara lo mostró caminando junto a una chica de 16 años llamada Milagros Altamirano, y esa imagen se convertiría en la pieza central de toda la investigación. La familia se contactó con Milagros de inmediato, ella dijo no saber nada y hasta se ofreció a acompañarlos en la búsqueda, pero 2 días después, el sábado 20 de diciembre, Milagros también desapareció y antes de hacerlo bloqueó a todos los familiares de Jeremías en sus redes sociales. Corta. Ah, Ya se regaló, boludo. se sintió re zarpada. El lunes 22 de diciembre, vecinos del barrio Chalet en Santa Fe alertaron a la policía por un olor extraño que venía de un galpón abandonado ubicado frente a las instalaciones del Club Colón de Santa Fe. Adentro encontraron el cuerpo de un masculino cubierto parcialmente con cartones y en avanzado estado de descomposición. La madre de Jeremías, llamada Romina, tuvo que acercarse a reconocerlo, ¡Qué pero no feo! fue posible identificarlo a simple vista, así que se sometió a una prueba de ADN, transitando lo que seguramente fueron las horas más largas y dolorosas de su vida, y los resultados confirmaron lo peor: era Jeremías. La autopsia reveló que había recibido más de 20 heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. 20 Los peritos puñaladas. determinaron que el crimen fue planificado y ejecutado con extrema violencia, que hubo sufrimiento deliberado y prolongado, y que Jeremías estuvo completamente indefenso durante todo ese tiempo. Según la reconstrucción judicial, Milagros citó a Jeremías esa tarde con alguna excusa y lo llevó engañado hasta ese galpón en una ¿Para zona qué, amigo? industrial ¿Por qué? poco transitada. Al llegar, Jeremías fue sorprendido por otros 2 menores llamados Bautista Valenzuela. Mirá la cara, pero yo no puedo. Porque yo lo miro de otra manera, no, hermano. Pero mirá la cara de ese gordito, amigo. Lo mato a patada en la boca, amigo. ¿Me entendés? Donde me quiere agarrar, no me quiere hacer algo, amigo. Esto también el pelo. Lo mando que se corte el pelo, amigo. Mirá la cara de esos guachines, Igual boludo. Gato debe decir en este caso por qué, amigo. Por qué la novia lo mandó al muere, así lo mandó a matar. Supuestamente, boludo, porque que se había, no sé, boludo, en los videos hablan, en los audios hablan sobre algún video. Capaz que supuestamente se dice como que el Jeremías filtró video garchando con otra pibita. O capaz que, no sé, hicieron algún tipo de partusa. Se dice muchas cosas, ¿viste? O sea, capaz que hicieron una orgía, poner entre ellos poner con la guacha. Y tipo estaban filmando y capaz que se filtró el video, ¿me entendés? Y le comenta, o sea, viste que uno puso ahí, yo tengo un video donde se la cogen entre un par. Claro. ¿Entendés? Capaz que ese video se filtró, ¿entendés? Y la piba lo citó y lo mató, ¿me entendés? De 14 años, y Laureano Petinaroli también de 14 años, siendo O sea, este me está último diciendo el que novio como de... que el chabón le puso los cuernos. No. Que se cogió la piba y filtró el video. Ah, ¿Me entendés? pero corte, se la cogieron entre un par. Claro. Y la piba Pero lo ve mandó a acá, matar. ve acá dice como que el pibito este de 14 años era el novio de Milagro, ¿me entendés? Que era otro, que no era Jeremías, ¿me entendés? Entonces, es Milagro confuso. entonces estaba re en una. Claro, entonces es confuso. de 14 años, y Laureano Petinaroli también de 14 años, siendo este último muy el novio guachines de igual. Milagros. Muy guachines. Lo que ocurrió dentro de ese galpón quedó registrado porque los propios agresores lo filmaron desde sus celulares. Ese video ¿Eso qué fue es, un encontrado. cuchillo? Y creo que debe ser el cuchillo, sí, amigo. Si es el video real, se ve una cara de una nena y un cuchillo lleno de sangre. Durante los allanamientos e incorporado al expediente judicial, y lamentablemente terminó filtrándose en redes sociales, generando una ola de indignación en todo el país. Pero la piola que no vi ese video, amigo. Y no me gustaría verlo tampoco. No quiero ver cómo matan a un pibito, boludo, ¿me entendés? No, muy cosa, No, boludo. no. Encima lo matan re feo, seguro. Se la cogió él y una banda. Y el novio de la minita se Pero enteró de ese también video. estos son re y por eso se lo estúpidos, mataron. amigo. O sea, ya están mal de la cabeza por hacer eso, ¿no? Pero qué ganas grabándolo, boludo. Estás mal. Gato y el del video de Cogote y Miguel, que después Miguel se mató.
El cogote mira que se estaban cogiendo entre ellos, ¿no? Sin entrar en detalles, el material demostró que los tres actuaron de manera coordinada con premeditación y que en ningún momento mostraron dudas ni remordimiento. El 27 de diciembre el fiscal Francisco Sechín imputó a los tres sospechosos. Milagros Altamirano, de 16 años, fue acusada de homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y premeditación y quedó alojada en un centro de menores con prisión preventiva. Bautista Valenzuela y Laureano Petinaroli, de 14 años, también fueron considerados coautores del crimen, pero ambos quedaron en libertad. La razón era simple y al mismo tiempo devastadora: la ley argentina. ¿Quedaron en libertad? ¿Quedaron en libertad los bachines de 14 años? Nah, Desde el amigo, crimen. Piola, me decís, boludo. No, pero igual esos pibitos no viven, boludo. No, hoy en día si están en la calle no pueden vivir, amigo. Pero 14 ambos años. quedaron en libertad. La razón era simple y al mismo No tiempo pueden vivir devastadora. La ley argentina vigente en ese momento establecía que los menores de 16 años no podían ser juzgados penalmente, eran en términos legales inimputables. Dos personas reconocidas por la justicia como coautoras de un homicidio volvieron a sus casas como si nada hubiera pasado. En redes sociales circularon versiones sobre el motivo del Esto fue hace crimen. poco. Sí, amigo, hace un par de ¿Por qué meses. dice, esto fue hace... sí. O sea, hace poquito fue eso. Se habló de un supuesto video íntimo de celos y de venganza, pero es importante aclarar que durante las pericias realizadas a todos los dispositivos involucrados, incluido el teléfono del propio Jeremías, no se encontró ninguna evidencia que confirme la existencia de ese material. La fiscalía no avaló ese móvil públicamente y la familia de Jeremías lo rechazó de plano. Muchos consideran que esa versión fue construida para ensuciar la memoria del chico y darle a sus agresores una justificación que nunca tuvieron. Nah, pero sí está el video de la guacha. Se le ve la cara, se la cogen de a 6. Nah, tan puta la pibita de 16 No, años, puta y amigo. loca. El caso 16 generó años. una conmoción enorme en todo el país con marchas Claro, no se la manden ninguno del grupo de los macanas que aman tú en cana. No la van a querer Por mandar al grupo, favor, por favor, se me va a guacho. filtrar. masivas en Santo Tomé y en Santa Fe, y miles de personas exigiendo justicia y un cambio urgente en la legislación, y de ese dolor colectivo nació algo concreto que se llamó la Ley Jeremías, un proyecto impulsado por la familia de la víctima y por ciudadanos que no estaban dispuestos a que lo ocurrido volviera a quedar impune. En marzo de 2026 el Congreso de la Nación Argentina sancionó y el gobierno promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo régimen penal juvenil. Esta norma redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y estableció penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes que cometan delitos graves. Además, los menores detenidos no compartirán espacios con adultos, se habilitó la responsabilidad civil de los padres y se contempló un enfoque que incluye educación, capacitación laboral y tratamiento psicológico. Esta ley derogó el régimen anterior que había estado vigente desde 1980. Jeremías Monzón tenía 15 años, salió a andar en bicicleta una tarde de diciembre y no volvió, pero su nombre cambió una ley, y esa ley lleva su nombre para que nadie lo olvide. Cada historia que se olvida es una injusticia que se repite. Che, buen contenido este tiene, Mal ahí, loquito. boludo. Bien ahí esta cuentita de TikTok, boludo. Casos de Argentina. ¿Qué pasa cuando un crimen es tan oscuro que el propio sistema prefiere? El caso de Ramoncito. ¿Quién fue Ramoncito? Este caso, amigo, se me hace haberlo visto en el YouTube de Marito Baracu, pero la verdad que este no sé hace cuánto. Me parece que este más de... Creo que esto es como más un caso brujería, amigo. Corte de macumba, corte de esas cosas que al guacho lo hicieron, no sé, amigo. A ver. ¿Quiere mirarlo para otro lado? El caso Ramoncito. Turbio, turbio. Argentina, un país con buena gente. Era viernes 6 de octubre de 2006, en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. Un Acá está Ramoncito, lo tenemos encerrado. chico sea de 12 malo. años salió de su casa al mediodía. Su nombre era Ramón Ignacio González. Todos ¡Ah! lo conocían como Ramoncito. Iba camino a la escuela, pero nunca llegó. Ramoncito vivía en una familia muy humilde. Era un chico de la calle, vendía cosas en la terminal de colectivos, pedía monedas y a veces dormía por ahí. Esa tarde, simplemente, desapareció. Al día siguiente, el sábado, su madre Norma fue a hacer la denuncia a la policía. La respuesta fue lenta, muy lenta. Recién el domingo 8 de octubre, gracias al ladrido de unos perros, una vecina encontró algo en un baldío al costado de las vías del tren. Era el cuerpo de Ramoncito. Los peritos trabajaron en el lugar. Lo que
que encontraron fue devastador. El informe forense determinó que el niño había sido secuestrado, drogado y sometido a torturas durante aproximadamente 24 horas. También determinó que murió al final de ese proceso. El cuerpo había sido colocado de manera deliberada y calculada. La posición formaba una cruz entre las vías del tren y la ruta de entrada a la ciudad de Mercedes. Nada había sido dejado al azar. Claro, amigo, corte, lo pusieron en la vía del tren. Su cuerpo hacía una cruz impresionante. Metros del cuerpo encontraron también la cabeza del niño. Estaba clavada sobre una estaca a la altura. No, primo. Sin cabeza directamente. Mercedes, nada había sido dejado al azar. A metros del cuerpo encontraron también la cabeza del niño. Estaba clavada sobre una estaca a la altura del hombro izquierdo, rodeada de las pertenencias de Ramoncito. Los investigadores determinaron que el crimen respondía a un ritual. Fue catalogado como el primer crimen ritual documentado en la Argentina. Había una testigo, se llamaba Ramonita, era una nena vecina de Ramoncito, de edad similar, que también vivía en la calle. Ramonita había sido captada por un grupo religioso que obligaba a los niños a participar en sus ceremonias. Le decían que era la elegida y que debía registrar todo lo que hacía el grupo. Ramonita había estado presente durante lo que le hicieron a Ramoncito. Al principio no habló, pasó casi un año cargando ese peso sola, pero finalmente se animó a contar todo lo que había visto. Su testimonio fue la pieza clave de toda la investigación. Describió reuniones en cementerios, describió cómo los menores eran usados dentro del culto, describió con detalle lo que le hicieron a Ramoncito durante esas 24 horas, contó que lo drogaban para que no sintiera dolor, y que las ceremonias eran registradas en fotos y vídeos. Dentro de la casa donde ocurrieron los hechos, los investigadores encontraron fotografías de otros niños. Esa casa estaba ubicada justo enfrente de un jardín de infantes. A lo largo de fotografiaron los hechos, los investigadores encontraron fotografías de otros niños. Esa casa estaba ubicada justo enfrente de un jardín de infantes. A lo largo de los años. Bueno, esa cabida está buena. Nahuel Suárez lo entrevista a un veterano de Malvinas. Hay cosas que cuentan los veteranos de Malvinas, amigos, sí, son increíbles, hermano. Entonces yo vi un partidito. Siguientes, se realizaron numerosos allanamientos y detenciones. En septiembre de 2010 comenzó el juicio. Fue un proceso largo y lleno de irregularidades. En 2011, 7 de los 9 imputados fueron condenados a prisión perpetua, pero el caso no terminó ahí. Una de las condenadas, una enfermera llamada Patricia López, logró fugarse antes de ser detenida. Llegó a estar en la lista de las 10 personas más buscadas del país. Recién el 26 de septiembre de 2019 fue encontrada y detenida. Otro imputado, Daniel Alegre, también había estado prófugo entre 2007 y 2011, fue capturado en la ciudad de Unquillo, en la provincia de Córdoba, mientras trabajaba como agente de tránsito. En 2015 fue condenado en un segundo juicio. Con la detención de Patricia López, los 9 participantes del crimen quedaron finalmente detenidos, pero muchas preguntas siguieron sin respuesta. La monja Marta Pelloli, quien cuidó a Ramonita durante años, habló de conexiones entre la secta y personas de poder en Mercedes, mencionó al intendente de ese momento, también habló de familias que, según su testimonio, entregaban a sus hijos a cambio de dinero para ser usados en estos rituales. Los investigadores sostienen que detrás del crimen de Ramoncito existía una red de trata de personas, prostitución infantil y narcotráfico, con figuras importantes, según se denunció, en los niveles más altos. La justicia actuó, pero quien encargó el crimen, y a cambio de que, nunca quedó completamente esclarecido. La investigación sobre la autoría intelectual y el financiamiento del hecho sigue abierta hasta el día de hoy. Ramoncito tenía 12 años. No, fíjate, soy bien turbio, hermano, No pienso en hacer lo que llevan los fajos, making money sin atraso. Yo coy tu peli la tengo dentro un vaso y si quiero la bebo en un rato. Sencillo lo hice más, dupliqué, tripliqué todo eso pille con mucho flow, atrapado en un muerto.